Ahí primeramente saludar a los que no había saludado, ¿verdad? Los últimos que han estado ingresando y a los que están viendo la grabación. Entonces, vamos a empezar con una consulta que tiene uno de los compañeros, que es con respecto a la parte de de la dirección de las aceleraciones. Ok, entonces, lo que les estaba diciendo con respecto a la posición, ¿verdad? A la velocidad o a la aceleración. Si quieren esta posición, en lugar de poner X, pongámosle R para que sea en cualquier dirección. ¿Ok? Entonces, con respecto a la posición, velocidad o aceleración, vamos a tomar lo siguiente. Ahí. Ok, entonces, nosotros vamos a establecer un sistema de coordenadas. Compañeros. Por lo tanto, vamos a empezar a establecer, este es el eje X y el eje Y. O el eje Z o como sea. ¿Ok? Entonces, lo voy a explicar en 2 dimensiones porque es un poco más simple de ver. Ok, si un objeto se encuentra acá, en este punto, ¿cómo van a ser las posiciones? ¿Cómo van a ser las Serían posiciones? positivos, ¿no? Sería positiva en Y y positiva en J. Si el objeto está por acá, ¿cómo serían las posiciones? Negativo en I y positivo en J. Correcto, negativa en Y y positiva en J. Si está por acá, Negativo y negativo. negativo y negativo. Y si está por acá, Positivo y negativo. ¿O no? no, positivo en X y negativo en Y. Perfecto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a establecer lo que serían los vectores de posición. ¿Está claro esto? ¿Todos? Sí. Sí. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Entonces, la dirección hacia la cual se mueven los objetos, hacia dónde se mueven los objetos, me va a indicar entonces la velocidad. ¿Ok? La velocidad me indica hacia dónde se mueven los objetos. Entonces, si un objeto se mueve hacia allá, ¿hacia dónde se está moviendo en X y en Y? La Positivo y flecha positivo. apunta hacia positivo en X y positivo en Y. Ahora, si un objeto se mueve para allá, ¿hacia dónde me indican las flechas? Positivo en Y. Ajá, y en X. Negativo, ¿no? No, hacia dónde va la Ah, flecha? sí, sí, sí. Para arriba. Está Entonces, positivo. para arriba y para la derecha. ¿Qué pasa si el objeto se mueve hacia allá? Es negativo en X y positivo en Y.
Correcto, la flecha apunta hacia negativo en X y positivo en Y. ¿Y si se mueve para allá? Positivo en X, negativo en Y. Si se mueve para allá, Negativo, negativo. negativo y negativo. Vea que la flecha indica hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ambos son positivos con respecto a la velocidad. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, con respecto a la aceleración, va a ser cómo cambia la velocidad con el tiempo. Entonces, igual lo mejor siempre es hacer una flecha. Entonces, si yo tengo una aceleración hacia allá, ¿cómo va a ser esa aceleración? Negativa en Y. Negativa. 0 en X y negativa en Y. Si tengo una aceleración que va para allá, sería positiva en X y positiva en Y. ¿Cierto? Ahí se pueden ver los componentes. ¿Está claro esto? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces vamos ahora sí a la aceleración de la gravedad. ¿Hacia dónde está acelerando la gravedad a los cuerpos? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si yo tengo un objeto que se mueve hacia arriba y tiene una aceleración hacia abajo, ¿qué significa eso? Y negativo. ¿Quién es negativo? El Y. ¿Pero cuál Y? Vea que son diferentes propiedades. Tengo tres propiedades diferentes. Aceleración. La aceleración es negativa. La velocidad es. Positivo. Y la posición es. Positivo. Sí, Sí, va en la dirección opuesta. correcto. Entonces, si la aceleración y la velocidad van en direcciones contrarias, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué hace cero? ¿Cómo va a ser cero? Bueno, se contradicen. La velocidad va disminuyendo. Como por altura. Correcto. La velocidad va disminuyendo. Por eso es que cuando ustedes lanzan un objeto para arriba, va a ir cada vez más lento. Ahora, si yo lanzo un objeto para abajo, vea que la aceleración va para abajo. ¿Sí? Si yo tengo un objeto aquí y lo lanzo para abajo, la velocidad es negativa. Y la aceleración También. también es negativa. Entonces, si los dos van en la misma dirección, ¿qué va a pasar? La velocidad aumenta. Correcto. La velocidad va aumentando con el tiempo. Por eso es por lo que va cada vez más rápido cuando algo va hacia abajo. ¿Está claro esto? Sí, ¿Compañeros? Sí, ¿quién fue el que me había hecho la pregunta inicial? Yo. Andrés. Sí. Ah, ok. Entonces, y ahora sí le quedó bien claro esto. Sí, ya quedó claro.
Ok. Por eso es por lo que decimos, y esa es una pregunta que todo mundo se va y se hace, digamos, casi muchos semestres se hace esa misma pregunta. En el punto más alto de, digamos, en el punto más alto de un objeto que se tira hacia arriba, la aceleración es positiva, la aceleración es negativa, la aceleración es cero o no hay forma de encontrar hacia dónde va la aceleración. ¿Cuál de esas cuatro opciones? ¿Ah? Es positivo. En el punto más alto, la aceleración es positiva. No, el punto más alto es cero, porque ya no puedo acelerar más. O Es negativo. negativa más bien, ¿no? Entonces, vamos a contar un poco. Entonces, en el punto más alto, estas son las opciones. Negativa, positiva, bueno, voy a hacerlo aquí. Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver. Deben un segundito. Ok. Ahora sí. Respondan. Qué chido ese sistema, profe. Nunca lo había visto. No. Esa es otra de las cosas por qué me gusta. ¿Cómo es? ¿Por qué me gusta el Zoom?
Me faltan 5 personas. Vamos, compañeros. Ok. ¿Y ahí alguien falta? Ah, vamos a ver. Bueno, una persona no votó. No importa, ya tengo un poco las decisiones que ustedes están tomando. Ahora voy a hacerles una pregunta diferente. Pero, o se los voy a preguntar de una manera diferente. En el punto más alto, ¿hacia dónde la Tierra está jalando a los cuerpos? Hacia abajo. Entonces, ese hecho de jalar las cosas, vamos a ver una cosa. Un momentito a la pizarra. Y vamos a ver lo siguiente. Ok. Imaginémonos una persona que es muy fuerte. ¿Ok? Y esa persona agarra un carro. Más o menos. ¿Ok? Esa persona agarra un carro y el carro se mueve en esta dirección. ¿Ok? Pero la persona lo está jalando en esta dirección. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, como esta persona es muy fuerte, ¿qué va a pasar con el carro? Va a ir Va frenando. a ir desacelerando. Ujú. Va a ir cada vez más despacio. Entonces, esta velocidad va a empezar a disminuir. El hombre siempre lo va a seguir jalando con la misma fuerza. Entonces, si esto empieza a disminuir, ¿qué va a pasar cuando ya el carro esté aquí? Va a ir a la dirección del hombre. Va a empezar a ir Sí, hacia pero el... Cuando ya tenga velocidad, antes de devolverse, ¿qué va a hacer ese carro? Se detiene. detenerse por completo. Se detiene por completo, pero ese hombre sigue jalándolo. Sí, es constante. Entonces, el carro se va a ir frenando conforme se va hacia la derecha, pero después empieza a Retroceder. retroceder cada vez más rápido porque el hombre lo va jalando con mucha fuerza. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con un objeto que está en caída libre? ¿Hacia dónde jala la Tierra a ese objeto? No me Hacia el respondan. centro. Ok, entonces, esto no lo respondan todavía. Entonces, vamos a ver
ese hecho de jalar, digamos, es una forma de hacerse esa idea, ¿verdad? Eso más adelante lo vamos a relacionar con lo que es la fuerza, pero con eso podemos hacernos esa idea. Entonces, el hecho de jalar va a estar implicado una aceleración. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a hacer la misma pregunta. Dado esto, déjenme nada más apuntar un toquecito los resultados que obtuvimos. Dado eso, vuelvan a responder la pregunta, analizando ese hecho. Vean que el hombre nunca dejó de jalar el carro. Igual en el punto más alto, vean que la Tierra tampoco deja de jalar a los objetos. Profe, la marqué mal por accidente. Ok. ¿Cuál marcó, Axel? O sea, yo quería poner la negativa y puse 0. Ya. Ok, entonces, ahí para ver un poquito la estadística. Ok. Vamos a ver, falta una persona, compañeros. Ok. Entonces, vamos a ver. Parece que cambiaron bastante las opiniones. En la primera pregunta teníamos 7 positivos y la segunda vez que lo preguntamos habían 8 positivos. La primera vez que lo pregunté habían 11 negativos y la segunda vez habían 19 negativos. La primera habían 12 ceros y en la segunda 3 ceros. Y en la primera había 1 que no se sabía y en la segunda había 0 que no se sabía. Ok, ¿qué los hizo cambiar de opinión? Digamos, a mí
yo puse en la primera que era 0 bueno, pensé en velocidad, la verdad, pero con lo que Ok. usted nos acaba de poner, digamos, si decimos que lo que yo pienso es que si lanzamos una bola y seguimos la idea de que usted nos puso de que el hombre va a seguir jalando aunque él pare, y la gravedad va para abajo en un plano cartesiano, asumo que es la negativa, entonces yo digo que la gravedad en el máximo punto va a ser siempre negativa, porque aunque el objeto pare, siempre va a estar empujando hacia abajo. Es lo Correcto. que... Ujú. Sí, ok. ¿Y el resto? ¿Por qué Eh, todavía no los he convencido Profe, de que es negativa? yo Ajá. digamos, yo digamos lo vi, o sea, al inicio pensé también que era 0, porque llega al tope y entonces se detiene y después ya empieza a descender. Pero después me acordé de algo y dije, "Dey, en el momento Sí. negativo, digo yo. Sabe que no se la escuchó en el momento y ahí En el, ok, ahí se escucha. sí. Ok, en el momento en que empieza a reducir la velocidad, siento yo que es cuando ya se empieza a volver negativa, por así decirlo, y por eso es que se frena. Ok. En realidad siempre cuando el objeto va para arriba, siempre su velocidad va a ir disminuyendo. Cuando el objeto va para abajo, su velocidad va a ir aumentando. Por eso es que aquí siempre la aceleración es negativa porque va disminuyendo su velocidad. Aquí, aunque vaya aumentando su rapidez, como va para abajo, entonces la aceleración también va a ir para abajo. Vean que la aceleración y la velocidad, si van en la misma dirección, aumenta esa rapidez. Si van en direcciones contrarias, ¿verdad? Más bien esa rapidez disminuye. ¿Me siguen con esto? sí, profe. Ok, entonces quiero Sí, saber la podría, opinión. Ajá, podría repetirlo, es que no sé si fue que se le cortó a usted o se me cortó a mí. ok. Cuando la velocidad, vamos a ver, cuando yo lanzo un objeto para arriba, su rapidez empieza a disminuir, cada vez va a ir más lento. Eso es porque la aceleración va en contra de la velocidad. Pero cuando el objeto va para abajo, va a ir cada vez más rápido. Eso es porque la aceleración va en la misma dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la aceleración en estos dos casos, estamos viendo que la aceleración siempre va a ir para abajo. Profe, Sí, yo, digamos, en ambos casos, al principio y al final puse que era negativa. Bueno, más que todo en la segunda, cuando ya nos hizo reflexionar, yo pensé como en que cuando el objeto llega arriba, si su aceleración se fuese 0 hacia abajo, que es lo que la atrae, pues se quedaría flotando. Eso, correcto. Si la aceleración sería 0, el objeto se queda flotando porque no tiene ni velocidad ni tiene aceleración. Entonces el objeto se queda flotando ahí en el aire. Entonces, yo quiero en este momento, me interesa para, para saber un poco la opinión de las personas que dijeron que la aceleración era positiva en el punto más alto. No sé si algún comentario o alguna cosa para ver si llegamos a, ya, para ver su punto de vista, en realidad. Profe, yo había puesto positiva porque lo analicé como de la gravedad yendo para abajo
es, o sea, es positiva, según yo, mi análisis, es 9,8. Ok. Entonces, si al momento de que llega arriba y la jala para abajo o sea, cuando va para abajo es positivo, según lo que pensaba yo, no sé. Ok. Nada más que, como les había dicho, Sí, es que nosotros digamos, nos vamos a guiar es si por uno, el sistema de coordenadas. exacto, si uno lo ve en un plano cartesiano sí tiene sentido, pero digamos, si no, o sea, si es por el simple hecho de que la gravedad va para abajo y para abajo es positiva, uno pensaría que cuando algo va para abajo la aceleración es positiva por el mismo hecho. Ok. Nosotros, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que yo puedo poner mi plano cartesiano como yo quiera. Es cuestión de perspectiva y el lugar, ¿verdad, profe? Correcto. Es Porque, por cuestión de... ejemplo, en el espacio no hay arriba y abajo. Exacto. Entonces yo tomo un sistema de coordenadas para poder establecer qué es abajo, qué es arriba, qué es derecha, qué es izquierda. Qué es al frente y qué es atrás. Entonces por eso es por lo que nosotros escogemos un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces este sería un sistema X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, la forma en que nosotros tomemos va a depender de ese sistema. Como les digo, lo más fácil, digamos, aunque a mí no me gusta mecanizar las cosas, por eso se los estoy explicando aquí, yo lo puedo tomar así, pero yo puedo hacer un poco de esas diferencias. Pero en términos generales, yo les digo que es más fácil para que no se les haga enredo en la cabeza, es más fácil tomar las cosas que van para arriba positivas y lo que va para la derecha positivo. Lo que va para abajo negativo y lo que va para la izquierda es negativo. ¿Ok? Entonces, si lo tomamos desde esa perspectiva, entonces ahora sí, la aceleración sería negativa para un sistema de coordenadas específico. ¿Alguien más de los que hayan dicho que es positivo? Compañeros. Quiero escuchar los argumentos para entender más o menos y ver qué dicen al respecto. Compañeros, compañeras. ¿Alguien por ahí? Sí, pero yo lo que pensé al primero fue que como la velocidad ahora iba en la dirección de la aceleración, sí iba a ser positiva, pero ahora entiendo, ¿no? Sí. O sea, Ok. me confundí con que aumenta la magnitud de la velocidad, entonces aumenta pero en dirección negativa, digamos. Ok. Entonces, eso fue lo que... Pero, ajá. Sí, sí, digamos. Ahí lo que usted está haciendo es cambiando su sistema de coordenadas. Yo lo que les digo es lo siguiente. Cuando uno está resolviendo un problema, es mejor casarse con un sistema de coordenadas que usted establezca. No estar cambiando el sistema de coordenadas a mitad de camino, porque si no se le puede hacer un enredo. Se puede enredar y puede empezar a cambiar signos
ya cambia unos signos, pero otros signos al final los deja igual. Entonces, como que las cosas al final no le dan. Ya, ese es un problema muy típico. Ese es un problema muy típico en el primer curso, ¿verdad? Que al final las cosas no le dan porque está haciendo un revoltijo de sistemas de coordenadas. ¿Ok? Entonces sí es importante eso. Si usted se casó con un sistema de coordenadas, termine el ejercicio a menos que haga un corte en un punto y empiece el nuevo ejercicio en otro punto. ¿Ok? ¿Alguien más? Compañeros, de los que dijeron que era 0. Compañeros, compañeras. Deje. Ok. Bueno, parece que no quieren hablar. Entonces. Profe, tengo una duda Sí. respecto a eso. Entonces, vamos, ya para cargarlos, la aceleración siempre va a ser eh, negativa. Es que, digamos, lo que Sí. yo pensaba, o sea, en su momento fue que, digamos, que, bueno, primero puse que era positiva porque pensé que, digamos, que al ir para abajo iba a ser positiva. Y luego pensé que si era negativa porque, porque aún estando la velocidad en 0, ocupaba, vamos, más aceleración negativa para poder empezar a bajar. Sí, digamos, ahí en ese caso no es que la aceleración cambie de signo. Vea que Sí. la dirección donde la está jalando la Tierra siempre va a jalar los objetos para abajo. ¿Gerardo? Ajá, pero entonces no tiene, vamos, no cambiaría si la velocidad cambia. O sea, si cambia Es que de dirección. lo que cambia es la dirección de la velocidad. Ok, eso no afecta la aceleración, el signo, Para ¿no? nada, ¿no? Ok. No, entonces por eso es por lo que decimos que siempre la aceleración es negativa. Porque Ok. estamos tomando un sistema de coordenadas en el cual lo positivo va hacia arriba. ¿Ya? Sí, listo, profe. Gracias. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, no sé si hay alguien que le queden dudas al respecto. Compañeros, compañeras. Yo por mí no, profe. Todo No, bien. todo bien. De mi parte tampoco. Ok, entonces. Entonces, si quieren, hagamos este ejercicio. Profe, ¿Sí? antes de que empiece los ejercicios ahí, es que me metí al TEC Digital y ahí vi como en, no sé si es en noticias o en el calendario, por ahí como que usted subió algo de las fases del proyecto. Creo que fue de un proyecto. De las fases del proyecto. Para ver un toque. O sea, no hay ningún documento, pero solo, o sea, se ve Ok. como ahí. Ah, ok. Básicamente, vean. Ahí esta parte. Ok, proyecto de movimiento parabólico. O sea, se ve como que ya la fecha y eso, digamos, pero no sé. Ah, sí, digamos, eso está aquí. Esto fue que
que yo agarré y con el cronograma, entonces ya empecé a poner, digamos, ya está el proyecto 1, el proyecto 2, de ahí todo eso ya yo le puse las fechas más o menos que se entregan. Profe, perdón, pero bueno, tal vez ya lo, bueno, tal vez ya lo mencionó, pero entonces, digamos, los proyectos en sí, ¿en qué se van a basar? Ok. Ok, bueno, en los temas, pero o sea, ¿qué tenemos que hacer o qué tipo de proyectos? Ok, este es el que no les he puesto fecha ni nada de eso. Este otro yo creo que voy a tener que cambiarlo porque queda solo 2 fases. Fase 1 y fase 2. Ah, no, está solo fase 1 y fase 2. Ok. Este sí tiene fase 3. Sí. Bueno, si quieren si quieren escuchar un poquito de la parte de los proyectos, la idea de los proyectos básicamente es, primero, en el primer proyecto, o en los proyectos en términos generales, el primero y el segundo, consiste en que ustedes trabajen un poquito la parte de, ¿cómo es que se llama? Un poquito la parte teórica. Entonces se les van a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, el semestre pasado habíamos trabajado el proyecto de movimiento parabólico y el de coeficiente de fricción y resolución de problemas. Entonces les voy a hablar un poco de lo que se hizo el semestre pasado y este semestre vamos a cambiar algunas cosillas, entonces todavía estamos en eso. Ok, todavía tenemos que tener un par de reuniones y un par de cosas como para ya establecer totalmente esas cosas. Ok, pero en términos generales, el proyecto va a consistir en varias fases. La fase 1, por lo general, es que ustedes busquen un poco de información. Entonces, se les da, qué sé yo, se les da ¿cómo es que se llama? Se les va a dar una presentación en PowerPoint para que ustedes vayan respondiendo unas preguntas y trabajen un poco la presentación. ¿Ok? Sí, profe. Sí, esas preguntas son teóricas. Lo bueno es que ustedes revisen un poco la bibliografía y empiecen y la respondan con base a esas cosas. La fase 2, sí. Entonces, la fase 1 sería como una investigación con todo, o sea, con citas, bibliografías y todo. Sí, sí. Eso Eh, sería un poco. Pero igual, digamos, no es, se ve un poquillo larga, son que como 20 filminas, pero tampoco es así como que ustedes tengan que responder demasiado o que sea muy abundante, sino simplemente son como ir poniendo las ecuaciones en una filmina, analizar un poco algún caso o alguna cosa, así bastante simple. ¿Ok? Eso les puede llevar que un par de horas, unas 2, 3 horas, el hacer ese primer documento. Eso es entonces la parte de la primera fase. La segunda fase, lo que se desea es que con algún programa computacional, por ejemplo, digamos, algo tipo Angry Bird, vea que es movimiento parabólico, entonces algo tipo Angry Bird, pero ya tomando los que tengan los valores de velocidad, las aceleraciones y esas cosas que estén bien simuladas. Entonces, el asunto es que trabajen con una simulación y puedan entonces trabajar un poco esa parte ya desde un punto de vista computacional.
Y la tercera parte es que ustedes, bueno, el semestre pasado, me imagino que eso no va a cambiar, es que ustedes hagan una catapulta y empiezan a lanzar objetos y vean qué tanto se están relacionando esas dos partes anteriores con lo que ustedes hicieron y ustedes están midiendo realmente en el momento. Perdón, bro, catapulta, o sea, Es algo sencillo. digital o vamos, no, o sea, No, virtual real. o real, o sea, Ahí con pruebas y todo. Sí, digamos. Dos Combate. palos, dos ligas, una cuchara. Eso mismo. Eso ya Entonces, tienen una catapulta. ¿Ya? Porque quiero decir, entonces digamos también que entonces la primera fase va a ser como teórica, la segunda Ajá. algo más como aplicado, pero pero igual en digital, teórico. digamos, Igual sí. teórico, ¿verdad? Ajá, o sea, como un poco digital, digamos, como práctico y teórico. Ajá. Y ya la tercera fase pues sería como ya la parte física, vamos. Sí, ya más práctico, ¿verdad? Así, ya, práctico, hacer algo. ya que ustedes Básicamente, hagan ¿va a ser lo mismo para todos los proyectos o se puede Esa cambiar? es un poco la idea de los dos primeros proyectos. Ya, que ustedes hagan, digamos, hagan una partecita práctica y después se trabaja un poco la parte, una parte teórica y después ver cómo esa teoría, si se reproduce en el mundo real o no. Esa es la idea. Perdón. Ajá. Entonces, pero digamos, la semana que se hace la fase 1, por ejemplo, que se empieza, ahí Sí. en la que nos manda la cátedra de la semana, ahí nos van a decir, empiece la fase 1 del proyecto. Sí. Sí, y les mandan el documento que ustedes tienen que llenar. Ok, listo. Pero digamos, en esas fechas también hay pruebas cortas o solamente el proyecto. Digamos, el asunto es que el proyecto no les va a conllevar demasiado tiempo. No recuerdo si en todas las fases habían pruebas cortas, pero lo de los cuestionarios, ¿cómo es? No, los exámenes cortos, no creo que, según me parece en el calendario que tengo en la cabeza, no me suena que haya prueba, digamos, prueba corta y ¿cómo es que se llama? Prueba corta y proyecto. Lo que sí hay es un cuestionario, ¿verdad? Un par de preguntas y el proyecto. Pero casi siempre son como del mismo tema, entonces está relacionado con lo que usted va haciendo con el proyecto, va estudiando de una vez para el cuestionario. Profe, digamos, ¿qué tan rigurosos son para calificar? ¿Qué tan duro califican? ¿O eso lo califica usted o la cátedra? Eso yo lo califico. Digamos. ¿Y qué tan duro lo hace? Yo me guío mucho por el, ¿cómo es que se llama? Me guío mucho con con la rúbrica que se le va a aplicar. Digamos, siempre hay una rúbrica asociada. Entonces yo lo reviso con base en esa rúbrica. Y igual, digamos, lo que sí me interesa más que todo es que, digamos, sepan qué es lo que están escribiendo, ¿verdad? Que no se estén contradiciendo, que las cosas sean coherentes, que si ustedes siguen un sistema de coordenadas, se casen con ese sistema de coordenadas, ¿verdad? Si ustedes me presentan un sistema de coordenadas en un lado y en otro lado
cambian el sistema de coordenadas y me responden con ese segundo sistema de coordenadas, yo no tengo problemas. Entonces la idea, digamos, lo que yo siempre busco a la hora de calificar es que el estudiante sepa lo que está haciendo. ¿Ok? Esa es un poco la idea que siempre califico yo. Por ejemplo, cuando hay exámenes, a mí prácticamente, digamos, aunque un problema lo hayan tenido totalmente malo, yo nunca le pongo un 0. Siempre trato de rescatar o de ver esas cosas que el estudiante sepa. ¿Ok? Entonces, ahí básicamente, yo siento que ya no califico tan duro, pero sí, Ok, profe. ¿verdad? La idea es esa. La idea es que las cosas ya que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, igual, digamos, ustedes pueden, cuando está el proyecto, si ustedes tienen dudas de cosas o lo que sea, y digamos, ahí están los canales, están las clases que pueden hacer todas las consultas que quieran, están, qué sé yo, hay varias cosas que se Yo pregunto, pueden digamos, usar. para las fases, para cada fase vamos a tener una semana de tiempo o cuánto es el tiempo estimado para cada fase. Casi O siempre es una depende, semana. Casi siempre es choca una con los semana. exámenes, ¿no? ¿Perdón? Que si choca con los exámenes, con los parciales. No, aquí no tenemos parciales. No, pero o sea, con los otros, o sea, con los de química o y De los de estudio. cálculo. Ujú. Digamos, van a tener toda la semana para poder hacer las cosas. Igual casi siempre van a tener, digamos, ahí se deja hasta la semana siguiente, tipo lunes, martes, para que lo entreguen. ¿Verdad? Por aquello de que si quieren sacar un fin de semana, entonces puedan sacarlo ahí. Pero la idea es que no trabajen fines de semana. Entonces, no, ¿cómo se llama? No estamos viendo, o las cosas sí se hacen acorde para que el tiempo sea, digamos, para que tengan tiempo suficiente para hacer las cosas. Y la entrega va a ser por el TEC digital, nada más se sube ahí en cada parte del proyecto y listo. Correcto. Por eso fue por lo que yo les habilité subir archivos de una vez, para que cualquier cosa, a mí es que siempre las fechas se me van olvidando y entonces, ¿cómo es? A veces tienen que entregarme algo y no sé, me acuerdo como 3 días antes o me mandan un correo 4 días antes, alguien que quiere entregar antes el documento y no les he habilitado. Entonces, por eso fue por lo que lo habilité. Este semestre lo quise habilitar desde el inicio. ¿Ya? Listo, no, genial, previa. ¿Estamos? Profe, Sí. bueno, no sé si ya lo había mencionado, pero digamos, entonces esos proyectos son como en grupo o individuales, o como en pareja. En realidad, por la modalidad que estamos, como algunas cosas son un poco complicadillas de que se hagan en grupo, entonces los estamos haciendo individuales. El último es el único que estamos haciendo en grupo. Que el último consiste en resolver detalladamente un problema. Entonces es que aunado a la resolución del problema y a la teoría,
alguien lo explique con un video. Entonces, esa parte sí se hace un poco en grupo, como para desarrollar esa habilidad, ¿verdad? El de hacer algún proyecto con varias gente. Ah, ok, pero pues sí. Y usted sí había dicho, ¿verdad? Que uno sí podía elegir el grupo y todo eso. Sí, sí, yo por lo general siempre les doy chance de que elijan el grupo. Igual, digamos, el semestre pasado yo estaba dando 2 grupos diferentes. Entonces yo les decía, bueno, hey, si ustedes quieren hacerlo en, qué sé yo, mitad de un grupo, mitad del otro grupo, yo no tengo problemas con eso. ¿Verdad? Si usted conoce alguien que esté en el grupo 7 o en el grupo 10, yo no tengo problemas con eso. ¿Verdad? Con el grupo 4, el asunto es que el grupo 4 yo lo estoy dando mientras llega el otro compañero, que es el que da ese grupo. Entonces, por eso es por lo que prefiero que no sea entre varios profesores, porque después distribuir la nota o las cosas se vuelve un poquillo caótico cuando se trabaja con grupos de diferentes profesores. Entonces, Sí, sí, sí. Profe, ¿y son de 4 personas o de cuántas? no recuerdo, creo que eran 4 personas, 3, 4 personas. Por ahí andaba. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Ok. Entonces, compañeros, ¿alguna otra duda? ¿O vamos bien hasta acá? Del proyecto ya ninguno, por el momento. Ok. Bueno, entonces, ahí resolvamos un par de ejercicios. Yo tenía pensado más que todo como para entender bien un poco de eso que estábamos hablando. Verlo no como caída libre, sino para verlo como un movimiento en el eje X. ¿Ok? Entonces, calcular algunas cosas y sacar qué hay detrás de eso. ¿Les parece? Entonces, como Sí, para complementar un poco esas preguntas que les hice al inicio y tratar de que logren entender bien qué es lo que estamos hablando. Entonces, acá básicamente vamos a tener, nos dicen que un objeto tiene esta ecuación. Esta ecuación es la que rige el movimiento del objeto. ¿Ok? Entonces, vean que esa es una de las ecuaciones básicas que nosotros habíamos visto. Por lo tanto, si yo les digo, ¿a dónde está iniciando ese objeto su trayectoria? ¿A dónde inicia? En 4.25 metros. Inicio. Correcto, el objeto está iniciando en 4.35. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Que la velocidad es positiva. Correcto, entonces tengo el objeto y el objeto se dirige hacia la derecha. ¿Y esa velocidad va a aumentar o va disminuyendo con el tiempo? disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? La aceleración es negativa. Correcto, entonces el objeto va para allá y su velocidad va a ir disminuyendo. Si disminuye, ¿qué va a pasar al final? Se va a detener por completo. Correcto, entonces va a haber un punto en el cual el objeto se detiene. Y después de que se detiene, ¿qué va a pasar?
Se va a devolver. Se va a devolver. Entonces la trayectoria del objeto es esta. Se va para allá y después se devuelve. ¿Me siguen? Sí, profe. Todos. Ok. Entonces, vamos a ver un poco estas cosas. ¿Cuál es la aceleración de ese objeto? ¿Cuánto vale? 11,79, ¿no? 11. Acuérdense que es negativa. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Vamos a ver la fórmula. Dice que X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por el tiempo. ¿Verdad? Más que compañeros, Un compañeras. media por aceleración por tiempo a la 2. Ok, entonces si comparan la fórmula, ¿están de acuerdo con que la aceleración es 11,79? Sería el doble. Sería el doble. Correcto. Entonces serían 23, ¿cuánto? 79 y 79. 158. 58. Entonces, 23,58 metros por segundo al cuadrado. ¿Me entienden? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Ok, si vemos aquí, veamos la comparación directa. 11, menos 11,79 corresponde a la mitad de la aceleración. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Ok, sí, ya entendí. Y ahora sí. Ok. Entonces, Gracias. por eso la aceleración es el doble de lo que nos están diciendo ahí. Nos dicen que inicia en 4,35 metros. Entonces nos preguntan primero, ¿cuánto tiempo la posición es máxima? ¿Cómo logramos llegar a eso? ¿Cómo logramos encontrar en cuánto tiempo la posición es máxima? Yo Cuando estaba llegue a pensando en 0 del una eje Y. cuadrática. Algo me Profe, dijeron. Ajá. bueno, creo que, bueno, no sé, en cálculo a veces lo que siempre averiguar máximos y mínimos era derivarlo y igualarlo a 0. Ok. Y alguna de las dos opciones, bueno, la que tenga sentido puede ser donde X va a ser máximo. Sí. Pero también podemos asumir, podemos llegar a otras, ¿cómo es que se llama? Eso es básicamente lo que se hace, ¿verdad? Pero eso, como no han llevado cálculo, entonces no me voy por ahí. Sino, lo que voy es a la siguiente ecuación. ¿Recuerdan ustedes esta otra ecuación? Que la velocidad a la que llega un objeto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Entonces, ¿qué me dijeron ustedes que pasa en el punto más largo que llega ese objeto? En este punto máximo, ¿qué sucede? Se detiene. Se detiene. Entonces, de aquí ya tenemos toda la información que necesitamos. Si se detiene, ¿a qué velocidad llega? Pero, ¿Con qué velocidad sale? 4.25. No, velocidad. 5.9 metros por segundo. 20, sale con una velocidad de 25.9. ¿Qué aceleración tiene? Menos 23,58. Y el tiempo es el que no conocemos. Entonces ya me quedó una ecuación lineal. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Y esta 23,58, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Entonces me queda que T es igual a 25.9 entre 23,58. ¿Ok? ¿Y eso cuánto me da? 1.09. 1.09, casi 1.1. Redondeado. 1.1 segundos. ¿Ok? Entonces, ese es el tiempo que tarda en detenerse. 1 segundos. Ahora vamos a lo siguiente. Nos dicen, ¿cuál es ese valor máximo? ¿Cómo llegamos a ese valor, a esta distancia donde se detiene? Profe, Sí. disculpe, digamos, es que, digamos, yo al principio lo hice de una forma y luego de otra que fue más profesional, digamos. En la primera lo hice tanteando, nada más metiendo el tiempo y el que me dara el mayor dato iba a ser la respuesta, ¿verdad? Ajá. Cada vez más, y por supuesto no iba a tener como la respuesta exacta porque se estaba así como tanteando poco a poco. Entonces lo que hice fue sacar como la raíz cuadrática. No, raíz cuadrática, o sea, con la función cuadrática, con la fórmula general y esto, para determinar Ajá. T. Y digamos, me dio lo mismo que cuando iba tanteando y me dio diferente a esto. Porque, digamos, ¿Cuánto a le ese dio? 1,1 me dio 2,353543, etc. Y digamos, 2,3. ajá, Ok, vamos a ver. Si metemos 2,3 segundos en la ecuación de arriba, ¿a dónde se encuentra el objeto? creo que ya entendí. Más bien se acerca más bien a cero, inclusive, ¿eh? Eso es. Correcto. Yo lo que encontré fue las X, entonces, no encontré el punto máximo. Correcto. Usted lo que está encontrando Ya es entendí. este punto de aquí. Ahora todo tiene sentido. Donde el objeto llega a cero. Ujú. Entiendo. Siga, profe, gracias. Ahora sí. Sí, Ok. todo bien. Perfecto. Entonces, si metemos este valor de tiempo acá en la ecuación, en lugar de este tiempo y de este otro tiempo, ¿cuánto nos da esa posición?
Creo que da 18,57 metros. 18,57 metros. ¿Ok? Aquí hay una cosa importante. Cada vez que ustedes metan, cada vez que ustedes den una respuesta final, siempre recuerden las unidades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a jugar un poco con esta ecuación para ver qué nos dice. ¿Qué pasa si ustedes meten 2,2 segundos? ¿En qué posición va a estar el objeto a los 2,2 segundos? Compañeros. 4,35. Esperaríamos que sea 4,35, pero no les da eso. 12,1. 12,1 les da. A mí me dio 4,26, bueno, 27. Ok. O sea, el objeto ya se devolvió y está por acá. Ya se está devolviendo y está por acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Si usamos el tiempo exacto que nos da con todos los decimales, entonces nos daría en este punto de acá. Significa que el objeto, cuando yo tengo tiempos iguales, de ida y de vuelta, o que de ida tarda lo mismo en devolverse, teniendo una aceleración constante siempre. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, ¿qué velocidad va a tener a los 1,5 segundos? Vea que la aceleración, siempre tenemos la misma aceleración. Entonces, si lo metemos en esta ecuación de acá, ¿qué velocidad nos da? ¿Cuánto les da esa velocidad? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué fue que lo calculamos con 2,2 segundos? Para que vieran que tarda el mismo tiempo en devolverse que en ir. Ok. Profe, ¿Sí? profe, ya tengo, digamos, el dato, creo. ¿Cuánto les da? Menos 9,47. Correcto, le da menos 9,47. Vean una cosa. Aquí lo que no me interesa tanto el valor en ese momento. Lo que me interesa es que entiendan qué es lo que está pasando. O sea, al 1,1 segundos, él ya está por acá. A los 1,5, él se está devolviendo. ¿Cierto? Sí, profe.
Entonces, si ustedes ven el signo de la velocidad, no se está dando un signo negativo. Ese signo negativo significa que la dirección hacia la que se está moviendo el objeto es hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, antes de este tiempo, el objeto se está moviendo hacia la derecha. Metan cualquier valor. Metamos, no sé, un segundo. En un segundo, ¿qué velocidad le da? 2,32. 2,32. O sea, en un segundo todavía lleva una velocidad que va hacia la derecha. Después de 1,1 segundos, ya se empieza a devolver. Por eso va hacia la izquierda. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Y en qué posición va a estar a los 1,5 segundos? ¿En qué posición va a estar a los 1,5 segundos? A mí me dio 16,67. También. También. Ok, entonces, vean que a los 1,5 segundos está aquí, pero ya se está devolviendo. Ya está a una distancia más pequeña o en una posición más cercana a cero que a los 1,1 segundos. ¿Van entendiendo? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Todos? ¿O hay alguien que tenga dudas? Profe, Sí. ¿puedo explicar de nuevo la parte de 1,5 segundos? Digamos, cuando dio 9,47. Yo sé que se mete en la fórmula de V, pero a la hora de despejarla, ¿cómo sería? En esta fórmula. Esta es la fórmula. Velocidad inicial es 25,9 y la aceleración es menos 23,58. Entonces el tiempo es el que cambiamos por 1,5 segundos. Ok. Gracias. Y ahora sí. ¿Dame? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, vean ustedes que el objeto empieza a ir hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar a los 3 segundos? ¿Dónde va a estar el objeto? ¿Y con qué velocidad? Posición con lo que yo saqué de lo de la función cuadrática, pues, asumo que va a estar como dentro del suelo. Ajá. Entonces va a estar por qué. ¿Ok? ¿Y cuánto da eso? La posición menos 24,06 es lo que me dio. Menos 24,06. Sí. ¿Seguros?
Profe, Sí, la velocidad me dio menos 44,84. menos 44,84. Perfecto. Entonces, acuérdense que el signo de la velocidad me indica hacia dónde se está moviendo. Entonces, se está moviendo muy rápido hacia la izquierda a los 3 segundos. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a ver entonces aquí otra cosa. ¿Cuál es el desplazamiento del objeto? ¿Cuánto se ha desplazado el objeto? Bueno, es posición final menos posición inicial, ¿verdad? Correcto. Entonces la final sería esa que usted señaló. Ajá, Y la inicial 4,35. correcto. Entonces el objeto se ha desplazado 28,41 metros. Negativo en I. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, aquí no es tan grave que se olviden la I, porque el desplazamiento, vean que es solo sobre el eje X. Ahora, ¿cuál es la distancia que ha recorrido el objeto? Digamos, pensándolo lógicamente, es la distancia desde el inicio hasta donde se detuvo, más hasta el final, digamos, hasta 3 segundos, esa distancia. Ajá. Más esta otra distancia. Correcto. O sea, vean que el desplazamiento, la distancia recorrida, yo no la puedo sacar de una manera directa, sino yo tengo que hacer un poco, ir haciendo los puntos o tomando el punto máximo al cual se ubicó. Entonces, serían, vamos a ver, serían 28. Yo también lo puedo sacar como 28,41 metros, que es la distancia que recorrió desde aquí hasta aquí, más 2 veces la distancia que recorrió de aquí a aquí. Y de ahí a ahí recorrió 14,22 No, es más bien 18. metros. Ah, no, ¿Cómo? no, está bien. No, no. Sí, sería 2 por 14,22. Son 14,22 que se movió para allá. 14,22 que se movió de aquí a aquí. Y los 28,41 que es lo que se movió de aquí a aquí. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿están claros estos conceptos? Distancia recorrida y desplazamiento. Compañeros, compañeras. Sí, sí.
¿Kenzo? ¿Quién me estaba hablando? Sí, pero de mi parte sí. Ok, perfecto. El resto sí lo vamos entendiendo bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ya ahora sí saben la pregunta que les había hecho al inicio. La aceleración en el punto más alto, entonces, siempre va a ser menos 9,8 cuando nosotros lanzamos un objeto para arriba. Ok, y eso lo vamos a tomar siempre en cuenta. ¿Estamos claros? Ok, si quieren, este lo hice hoy con el otro grupo, pero no sé si quieren que lo hagamos. Pero si nos da tiempo en 15 minutos, si no. 10 minutos lo hacemos. Ok, nada más que le vamos a agregar una parte C. Profe, una pregunta. Es Sí. que, bueno, en los videos y así no viene nada del movimiento parabólico, pero en los ejercicios resueltos sí. ¿Usted no sabe si en el cuestionario de esta semana aparece movimiento parabólico? No, se supone que movimiento parabólico lo empezamos la otra semana. Ok. Eso me decía raro. Sí, no, es que salen los problemas resueltos y entonces está viendo dónde estudiarlo, pero todo bien. Gracias, profe. Ok. Sí, igual ahí el movimiento parabólico es simplemente tomar el eje X como movimiento uniforme y el eje Y como movimiento Uniformemente acelerado, creo. sí, Bueno, caída libre. correcto. Ok, gracias, profe. Entonces eso lo vamos a hacer. Si quieren trabajémoslo nada más gráfico. Me gustó como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, para que lo tengamos aquí. Ok, vamos a hacer los gráficos. Vamos a hacer gráficos de velocidad como función del tiempo y el gráfico de posición como función del tiempo. Aquí nada más agregarle sí. Sí, parte de qué valor parte. ¿Qué posición inicial le ponemos? 2. 2 metros. Entonces, vamos a calcular un poco estas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el gráfico de posición como función del tiempo, si parte de 2 metros, y la gráfica de velocidad como función del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí para que se lo aprendan muy bien, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo contrario a derivar? Integrar. Entonces, la velocidad yo la puedo ver como la integral de la aceleración con respecto al tiempo. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Para que
vean cómo hacer análisis gráficos a partir de estas definiciones. Eso nos va a servir para muchas otras definiciones que veamos más adelante. Entonces, la derivada, recuerden bien que tiene que ver con la pendiente de las curvas. ¿Ok? O la pendiente de las cosas. Mientras que la integral es básicamente el área bajo la curva. Y el área bajo la curva con respecto al eje X. ¿Ok? Eso es la integral. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería esa velocidad para este primer tramo? De los 0 a los 4 segundos. ¿Cuál es el área que tengo acá? 20. 20. Base por altura me da 20. Entonces, parte del reposo, y una vez que parte del reposo, ¿a qué distancia llega? ¿O a qué velocidad llega? Se mantiene, ¿no? Sí, pero parte del reposo y cuando tiene esta aceleración llega a una velocidad de 20. 20. Entonces llega a una velocidad de 20. A los 4 segundos va a tener una velocidad de 20. Como esto es recto, entonces aquí vamos a tener una línea recta. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. A los dos desde los 4 hasta los 12 segundos, ¿qué pasa con la aceleración? Se hace 0. El 0. Entonces, significa que la velocidad que él lleva no cambia con el tiempo. ¿Cierto? ¿Y después qué pasa con la aceleración? Disminuye. Negativa. Disminuye. Entonces aquí el área va a ser base 2, altura 4, entonces el área bajo la curva da Menos 8. menos 8. Entonces, ¿a qué velocidad va a llegar? Si estaba en 20, va a llegar a una velocidad de 12. 12. ¿Ok? Entonces, esa es la gráfica de velocidad como función del tiempo. Ahí no le estoy poniendo los segundos, ya las unidades, más que todo porque, bueno, aquí habría que ponerle las unidades, metros por segundo. Y aquí las unidades de segundos. Aquí estos son metros. Y aquí las unidades de segundo. Entonces, ¿está claro esto? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cómo se define la velocidad? Como la derivada de la posición. Ok, entonces la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ¿la posición qué sería? La integral de la velocidad. La integral de la velocidad.
Perfecto. Entonces, si quiero encontrar las posiciones, ¿qué tengo que hacer? Ver el espacio bajo la curva. Ver el área bajo la curva. ¿Y cuál es el área bajo la curva acá? Base 4, altura 20, y es un triángulo, entonces sería 40. Entonces, al inicio estábamos en x igual a 2. A los 4 segundos, ¿a qué posición nos encontramos? Compañeros. 40. 42. 42. 42, sí, cierto. Porque estábamos en 2. Y nos desplazamos 40 metros. ¿Y aquí qué va a ser? ¿Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? La aceleración es positiva, entonces va a ser. De arriba. Entonces aquí vamos a tener una aceleración. Por lo tanto, la gráfica va a tener una concavidad hacia arriba. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Esta área cómo es? Base de 4 a 12. 8. 8. ¿Y la altura? 20. Entonces, la distancia que 170. recorrió. Por lo tanto, a los 12 segundos, ¿en qué posición se va a encontrar? 160. No, 202. Va a estar entonces en la posición 202. Conste que aquí no estoy haciendo esto muy, ¿cómo es que se llama? Tan exacto. Pero ahí más o menos es lo que quiero es que se den la idea. Ahora, ya las escalas no están muy bien hechas. Ahora, ¿esto va a ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Va a ser recto, ¿no? Va a ser entonces una línea recta, dice el compañero. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok. Va a ser una línea recta porque la aceleración es 0. O sea, no tiene concavidad. Y en la última parte, ¿cuánto nos da esa área? Aquí serían 24 y aquí serían 2 por 8. 16. Entre 2. 8. Entonces llegaría a 234. ¿Verdad? ¿Cuánto se desplazó en ese último trayecto? 32. 32 metros. ¿Y aquí es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Este es cóncavo hacia abajo. Entonces acuérdense en las carillas tristes o carillas felices para poder dar esa concavidad. Profe, Sí. solo que una acotación, digamos, que muchos los que estamos llevando cálculo por primera vez, creo que, o sea, todos los grupos están hasta límites, entonces puede que mucha gente no sepa lo que es una derivada o una integral. Entonces, Yo también, para profe. aclarar eso. Pensé que era el único. No. Por eso es por lo que les estaba dando por eso les estaba diciendo las definiciones de integrales y derivadas. Que eso es
Eso es importante. Digamos, cuando ustedes derivan, lo que están haciendo es viendo cómo cambian las cosas con respecto al tiempo. Esa es la definición de derivada. ¿Ok? Y esto lo vamos a relacionar con la pendiente. ¿Ok? Compañeros. ¿Están entendiendo esto? Sí, profe. Sí, los que no han llevado cálculo sobre todo. Más o menos, no mucho, bro. Pero ahí vamos. ¿Cómo? No mucho. ¿Qué es lo que no está entendiendo? La razón, o sea, el por qué. ¿El por qué qué? Ah, el por qué tiene que ver con la pendiente y con el área. Ajá. Ah, básicamente eso lo podemos ver de aquí. Vamos a ver. Si yo quiero sacar la velocidad final, vea que la velocidad final va a ser la velocidad que llevaba en un inicio más la aceleración por el tiempo. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces de aquí es de donde nosotros sacamos que al inicio no tiene velocidad y la aceleración es de 5. ¿Cuánto tiempo se ha estado moviendo con esa aceleración? 4 segundos. Entonces esto nos da 20. ¿Ok? Que es la velocidad a la que llega. ¿Me siguen? Sí, profe. Profe. Sí. Igual acá. Vamos a ver. ¿Con qué velocidad inició? Inició en 20. ¿La aceleración de cuánto es? De menos 4. ¿Y cuánto tiempo duró esa aceleración? 2 segundos. Entonces eso me da 12. Esa es otra forma que también podemos hacerlo, encontrar esas gráficas. ¿Ok? Esto en realidad son propiedades de estas, o esto de, eso es lo que se quiere hacer cuando se hace una integral o cuando se hace una derivada. Una derivada siempre lo que se busca es encontrar la pendiente de las curvas. Y cuando se hace una integral, siempre lo que se quiere hacer es encontrar el área bajo la curva. Ya, por eso es por lo que ahorita, digamos, no quiero ver derivadas o integrales desde un punto de vista matemático, sino de qué información es la que realmente me están dando. Perdón, qué información es la que realmente me están dando ahí. Sí. Sí, profe. Ok, entonces esa es un poco la idea. De eso yo no les había hablado en la clase pasada. Sí, lo vimos, pero como con fórmulas más que todo. O sea, no fue como con la definición de derivada o integral. Ah, ya. Sí, esto más que todo, digamos, es como para que puedan hacer rápido, una forma mucho más rápida de poder hacer las gráficas. Profe, Sí. ya en cálculo, al menos, o sea, no lo vimos todo, ni hemos practicado, pero nos dieron
por ejemplo, de dónde vino y el primer concepto de las derivadas de Newton y eso, como cómo lo descubrieron y así. Ah, ok. Ajá. Sí. Entonces ya probablemente la próxima semana ya sepamos más sobre derivadas y así. Ah, ok, perfecto. Igual, digamos, acá en física, lo que me interesa es, o los conceptos que me interesan, son estos, nada más. Esos son los conceptos que me interesan de derivada y de integral. Ok, ¿cómo relacionar eso? ¿Estamos, compañeros, compañeras? Estamos, profe. Sí. Listo, profe, listo. Entonces ya ahora sí se puede responder esto. ¿Cuál es la rapidez de la motocicleta a los 4 segundos? 20. 20 metros sobre segundo. Correcto. ¿Y a los 14? 12. 12. 12 metros por segundo. ¿Y cuánta distancia recorrió? ¿Ha recorrido? 234. No, 232. Porque aquí inició en 2. Ah, sí, tiene Por razón. eso llegó a Inicial 234. menos. Correcto. Final menos iniciales. Correcto. Entonces, sí, básicamente eso era un poco lo que quería trabajar yo con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, así rápida. O ya satisfacieron las dudas que tenían. Yo creo que todo bien. De mi parte, sí, profe. Listo. Ok, perfecto. Entonces voy a parar la grabación.